vamos en este momento a entrar a la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos estado enseñando nosotros acerca de las características de un corazón convertido, ¿no? Y hoy, Dios mediante, vamos a terminar este tema. Prepárese para el siguiente viernes porque vamos a estudiar la vida de Sansón. Vamos a aprender nosotros las cualidades de este gran hombre de Dios, pero también vamos a aprender nosotros las desventajas, las debilidades y las cosas, los errores que Sansón cometió en su vida. Así que prepárate ahí en tu lugar, mientras que el día de hoy terminamos con esta segunda parte de características de un corazón convertido, parte 2. Muy bien, entonces, estuvimos el día de hoy hablando, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la conversión de Saulo, ¿no? Y estuvimos hablando de que Saulo, por ejemplo, se iba, a Damasco para a las mujeres sacarlas del pelo, ¿no? Amarradas y llevarlas a la cárcel, y a los hombres matarlos, ¿no es cierto? Así era Saulo, hermano, era un asesino. Ahora bien, pero dice el verso 3 que un resplandor del cielo vino sobre él, y dice la palabra, verso 4, que cayó a tierra. Ahora, hay una palabra que aquí me asombra, es la palabra y cayendo a tierra. Ahora, escuche bien, por favor. Dice la palabra, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Cuándo Saulo oyó la voz de Dios? Cuando cayó a tierra. Es interesante saber que a veces Dios tiene que tumbar a alguien para que esa persona oiga la voz de Dios. Qué impresionante es ver que a veces el ser humano, en su soberbia, en su orgullo, en su altivez, cuando todavía se siente fuerte, por más que Dios le habla, no escucha la voz de Dios. Pero cuando el ser humano cae enfermo, cuando el ser humano le pasa una desgracia, cuando el ser humano está mal, cae a tierra, es ahí donde tiene la sensibilidad de oír la voz de Dios. Yo no creo que esta haya sido la primera vez que Dios haya hablado al gran apóstol Pablo. Yo creo, hermano, que esta vez fue la manera visible que Dios usó para hablarle a él. Pero ya Dios ha tenido que haberle hablado en algún momento. Pero como estaba en su fuerza, digamos que no escuchó la voz de Dios. ¿No es cierto? Pero cuando Dios lo tumbó del caballo, lo hizo caer en tierra, es ahí, dice la palabra, y cayendo en tierra, oyó la voz de Dios que le decía, Saulo, Saulo. Qué tremendo, hermanos. Muy bien, te dejo este pensamiento. Y luego aprendimos ahí la primera característica. El viernes pasado aprendimos la primera característica de un corazón convertido. Y aquí está, cuando Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ahí estuvimos hablando que toda persona que experimenta el nuevo nacimiento, toda persona que experimenta un cambio en su vida, que realmente ha entregado a Cristo su corazón, toda persona que realmente se ha rendido a los pies de Cristo, va a experimentar. Lo experimenté yo, lo has experimentado tú, lo experimentó el apóstol Pablo, está en la palabra de Dios y es esto, el querer conocer más de Dios, ¿no? Cuando una persona no experimenta el nuevo nacimiento, cuando una persona todavía no ha sido tocada por el poder de Dios, entonces no va a sentir esa necesidad de saber más de Dios, de conocer más a Dios. Pero cuando una persona ha sido tocada por la mano de Dios, por el poder de Dios, cuando una persona, cae de rodillas delante de Dios, nace de nuevo, va a sentir, va a experimentar esta primera característica que aprendimos la semana pasada en características de un corazón convertido, parte 1. Hoy estamos en la segunda parte, ¿no es cierto? De conocer más de Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿No es cierto? Yo le hablaba que cuando yo me entregué al Señor hace años, amado hermano, 25 o 26 años, recuerdo, amado hermano, que en mí nació la necesidad de leer la palabra, conocer más de Dios, saber qué le gusta, saber qué le desagrada a Dios, aprender más de Dios, ¿no es cierto? Por eso, ahora, yo no digo de que por eso sea real,
¿no? Porque si no estaría basando las cosas por mi experiencia. No, 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 no. Sino digo que aún yo lo experimenté, ¿no es cierto? Porque está en la palabra de Dios, quedó escrito en la palabra de Dios. Toda persona que nace de nuevo, ¿no es cierto?, va a sentir la necesidad de, digamos, saber más de Dios, conocer más de Dios. Preocúpate. Cuando tú digas de repente, sí, yo estoy yendo a la iglesia, pero de verdad que a mí más me interesa, más me interesa el TikTok, más me interesa de repente esto es guerra, más me interesa de repente, no sé, algún actor o alguna cosa del mundo. Preocúpate, ¿no es cierto? Porque los que realmente han sido tocados por Dios están interesados por conocer más de Dios. Muy bien. Entonces, y también ahí vimos cuando el Señor le dijo, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que también lo vimos la semana pasada, ¿no? Todo aquel que se mete con un creyente, con el Señor se mete. Muy bien, vamos ahora a ver la segunda característica de un corazón convertido. Aquí vemos cuando dice que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que aquí era Saulo, ¿no? ¿Está bien el tamaño de letra? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, muy bien. Acá dice, por ejemplo, que Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, segunda característica, ¿qué quieres que yo haga? Padre Santo. Hermano, yo he podido notar, he podido ver, mi querido hermano, esta característica no solamente en mi vida, sino en la vida de cuántos siervos de Dios que realmente han nacido de nuevo. ¿Cómo se llama esta característica? Obediencia. Pablo fue tocado por Dios. A Pablo cayó del caballo, ¿no? Lo tumbaron del caballo, oyó la voz de Dios, vio la luz de Jesús y automáticamente, hermano, el resplandor de Dios lo hizo nacer de nuevo. En ese momento Pablo quiso saber más de Dios, quién eres, Señor, y segundo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿No es cierto? ¿En qué quieres que te obedezca? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo. Este versículo está ligado con ese texto que luego Pablo dice, ya no vivo yo. O sea, ya no hago lo que yo quiero ahora. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora yo hago lo que Cristo me dice a mí. ¿No es cierto? Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Entonces Pablo acá dijo, bueno, hasta ayer yo hacía lo que yo quería, pero ahora que he nacido de nuevo, dice Pablo, ¿no es cierto? Yo te pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La obediencia, mi querido hermano, la obediencia es fundamental en todo aquel que realmente es cristiano. Cuando alguien me dice que está yendo a una iglesia, pero su vida no ha cambiado. Cuando alguien me dice que está yendo a la iglesia, pero no obedece la palabra, sigue haciendo lo que piensa, sigue haciendo lo que siente, yo dudo que realmente haya nacido de nuevo, ¿no? Y a veces pasa el tiempo, los años, y así como vino, se van. Pero cuando una persona realmente se ha rendido a los pies de Dios, va a experimentar esta necesidad de agradar a Dios, de obedecer a Dios, no solamente de conocer a Dios, primera característica, sino de obedecer a Dios. ¿No es cierto? Eso es muy importante, mi querido hermano. Todo aquel que realmente ama a Dios, todo aquel que realmente, hermano, ha venido a Dios de corazón, ¿no es cierto?, va a experimentar el querer obedecer a Dios, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, hermano, el mismo apóstol Pablo habla que cuando vivíamos en tiempos de ignorancia, éramos hijos de desobediencia. O sea, Pablo dice, cuando antes estábamos en el mundo, ¿no es cierto?, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, mas ahora no. Ahora nosotros sentimos la necesidad de obedecer a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del madero. Sentimos la necesidad de obedecer a aquel que es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial. ¿Qué quieres que yo haga? Y mira lo que dice aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió y le dijo, levántate, le dijo, y entra en la ciudad que yo te digo, ¿no? Y se te dirá lo que debes de hacer. Interesante, ¿no? Entonces, hermano, esa es la vida de un nuevo creyente. Esa es la vida de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Por eso hoy estamos estudiando la segunda parte de este tema
¿no? Ahora ya en este día de discipulado, que a partir de la siguiente semana, si Dios quiere, hermano, nos da vida, salud, estudiaremos, hermano, a paso la vida de Sansón. Ahora bien, la vida de alguien que realmente ha nacido de nuevo es una vida de obediencia. No es perfecto, no somos perfectos, no es de que somos, hermano, digamos, don perfecto, doña perfecta, pero sí intentamos obedecer a Dios, intentamos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Es cierto, mis hermanos? Y yo sé, mi querido hermano, que tú has nacido de nuevo también. Por eso de que tú sientes esa necesidad de obedecer la palabra. Por eso de que tú eres de aquellos que no solamente cargan la palabra, pensando que la palabra está cansada, y la cargan, pero no la obedecen. Yo sé que tú eres aquellos que no solamente la tienen en la mano como un adorno, sino de que la obedeces. Obedeces la palabra de Dios. Y te felicito, porque todo aquel, según la Biblia, que ha nacido de nuevo, primera característica, siente la necesidad de saber más de Dios, de aprender más de Dios, de conocer más de Dios. Y segunda característica, sentirá la necesidad de obedecer a Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? De repente, Saulo quería de repente volver a su casa, pero note aquí usted que el Señor le dijo, ¿no? Levántate y entra a la ciudad que yo te digo, ¿no? Y ahí te diré lo que debes de hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo ya no hizo su voluntad, obedeció a Dios. Y esa es la vida de un verdadero corazón convertido, de un verdadero cristiano. Obediencia, ¿no? No me digas que crees en Dios. No me digas que crees en Dios, porque según la Biblia, los demonios también creen en Dios. Y no solamente creen, sino que tiemblan, ¿no? No me digas de que eres cristiano. No me digas que eres cristiano, porque el Señor en su palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. No me digas que vas a una iglesia, ¿no es cierto? Porque cualquier invitado, cualquier hermano va a una iglesia. No, demuéstrale a Dios. Demuéstrale a Dios y demuéstrale al mundo también que te ve y que ve tu testimonio, que tú eres alguien que realmente ha nacido de nuevo porque obedeces la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Es imposible obedecer a Dios si alguien no ha nacido de nuevo. Es imposible. Mira, hermano, si Dios no hubiera tocado mi corazón, si mi corazón no estuviera convertido a Él, si yo no hubiera nacido de nuevo, yo te digo, hermano, yo no estaría acá. Yo no estaría acá, hermano. Yo no estaría acá. Yo estaría haciendo, no sé, algún negocio, empresa en algún lugar, estudiando, estaría en lo mío, mi vida, mis gustos, lo que yo quiero, viviendo. ¿No es cierto? Pero ¿por qué en mí nace la necesidad de servir a Dios, de estar con Dios, de obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque el Señor quitó mi corazón de piedra y me dio un corazón de carne, que lo ame, que esté con Él. Nací de nuevo, tocó mi corazón, como el de Pablo, tocó mi corazón, como el tuyo, tocó mi corazón. Entonces ahora puedo obedecerle. ¿Me estás entendiendo? Entonces la característica de alguien que ha sido convertido es la obediencia. Recuérdalo. Muy bien, seguimos leyendo. Gloria a Dios. Muy bien. Dice aquí verso 7. Gloria a Dios. Dice aquí verso 7. Dice la palabra de Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Saulo no estaba solo. Saulo se iba con unos hombres que iban con él. ¿No es cierto? El día que Pablo se convirtió, el día que Saulo se convirtió, él iba con unos hombres cuando vio la luz. Pero dice la Biblia que esos hombres, atentos por acá, oyendo a la verdad la voz, esa voz que salió de la luz, cuando le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dice la Biblia que los amigos de Saulo oyeron también la voz, pero no vieron a nadie. No vieron a nadie. ¿Sabes, hermano? Esto es exactamente lo que pasa hoy en día. Tal vez me esté mirando alguien por primera vez. Tal vez de repente cuando tú le predicas la palabra a un amigo, le predicas la palabra a un familiar, a un vecino, tal vez te vas a encontrar con gente que te dice, no, yo quiero ver a Dios. ¿No es cierto? Yo quiero ver a Dios. Bueno, quiero decirte que aquí los amigos de Saulo, ¿no es cierto?, oyeron la voz, pero no vieron a Dios. Y esa es la respuesta que tú puedes darle a todo aquel que te dice, no, tú me predicas, pero yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios para creer. Bueno, tú dile,
Tal vez no estás viendo a Dios, pero estás oyendo a Dios. No, yo te estoy oyendo a ti. No, 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 no. Yo soy el instrumento. Tal vez tú no puedes ver a Dios, porque bíblicamente Dios es tan santo que el que lo ve, según la Biblia, cae muerto. Entonces, tal vez no lo estás viendo, pero lo estás oyendo. Al yo predicarte la palabra, no lo estás viendo, pero lo estás oyendo. Así que tienes la oportunidad de creer en este momento. Tú no tienes excusa en decir, no, pero yo quise verlo para creer. Tal vez no lo viste, pero sí lo oíste. Como los amigos de Pablo, ¿no es cierto? Que oyeron a la verdad la voz, pero no vieron a Dios, no vieron a nadie. Así que yo hoy quiero animar a todo amigo que nos visita, a todo amigo, a toda persona que nos visita, que tal vez todavía no has creído y que tal vez de repente has dicho, si yo veo a Dios me convierto, si yo veo a Dios creeré en Él, si yo veo a Dios y Dios se me presenta, entonces ahora sí creeré. Tal vez como los amigos de Pablo, tal vez todavía no has visto a Dios, pero hoy estás oyendo la voz de Dios. Así que hoy es un buen día para que entregues tu vida a Cristo. Hoy es un buen día para que vengas a Él con todo tu corazón, en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos al verso 8. Aquí Pablo recién convertidito. Estamos viendo las características de un corazón convertido. Aquí en el verso 8 dice la palabra, entonces Saulo se levantó de tierra, ¿no? ¿Ve? Recién se levantó de la tierra, dice, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Saulo se fue a Damasco para matar gente, mirando con sus ojos, indudablemente, no va a mirar con las orejas, pero mirando, atento con sus ojos. Pero cuando la luz iluminó su vida, y cuando fue caído a tierra y oyó la voz de Dios, dice la Biblia, que intentó ver, pero ya no veía nada. ¿Sabes, hermano? Lo mismo nos pasa a todos aquellos que tenemos un encuentro con Dios. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a mí a la iglesia. Hermano, yo tenía una agenda de cosas, con amigos, con cosas, muchas cosas que yo hacía, hermano, para divertirme, para vivir, para ser feliz, entre comillas. Pero cuando yo conocí al Señor en una iglesia que me invitaron, hermano, y salí de ese culto, hermano, igual, vi con mis ojos, pero ya no veía las cosas igual. Ya no las veía igual, ya no me llamaba la atención lo que yo hacía, ya no quería hacer lo que yo hacía. Viendo, ya no lo veía igual. Mira, dice acá, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ya no veía nada, no veía a nadie. Así que, note, llevándole por la mano, lo metieron a Damasco. Interesante, ¿no? Interesante, mi querido hermano. Dice aquí la palabra de Dios, que lo llevaron a Saulo de la mano, como a un niño. Lo llevaron para meterlo al lugar que Dios quería que vaya. Interesante, ¿no? Porque esto es una buena sombra, esto es un buen tipo, este es un buen símil de, digamos, el trabajo pastoral que se hace. Cuando alguien recién se convierte, no es de que él, amado hermano, ya lo conozca todo, lo sepa todo y que él, hermano, pueda ir y hacer. No. Cuando una persona recién se convierte, necesita como oveja un pastor que lo pastoree. Así como Pablo, recién convertido, lo llevaron de la mano a la ciudad donde Dios le dijo. Interesante, ¿no? Ver al gran apóstol Pablo, asesino de gente, que venía furioso con su caballo. Ahora, hermano, como un niño llevándolo de la mano. Bueno, eso es sombra, ¿no es cierto? De cuando un convertido, cuando alguien recién se convierte y necesita la guianza, la enseñanza, el cuidado, el consejo de un pastor. Por eso yo estoy en contra de esos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no tengo pastor, yo no tengo iglesia, yo así nomás, yo mismo nomás, si yo estoy mal, yo mismo me disciplino, yo mismo me corrijo, o si no, no me corrijo, claro, no, yo así nomás, yo no te preocupes, basta que uno crea.
Basta que uno crea. Yo me conecto al YouTube, me conecto ahí al YouTube y escucho la prédica que yo quiera, ahí al pastor que me gusta, lo que, digamos, lo que predican, lo que a mí me gusta que prediquen, ahí los elijo, un rato me pongo a escuchar, me quedo dormido y ya congregué ya. Yo congrego en el YouTube. Ahí congrego yo en el YouTube, en el Internet, ¿no es cierto? O si no, me pongo a ver Jesús en Canal 2. En Canal 2 pasan las películas cristianas y me pongo a ver Moisés. Esa es mi iglesia, Canal 2, ¿no? Y ahí me pongo a ver, yo contento, ¿ah? Así que no te preocupes. Bueno, quiero decirte que todo eso que he mencionado no está en la Biblia. Aquí vemos al apóstol Pablo recién convertido, llevado de la mano para ir donde Dios le dijo que vaya, pero llevado de la mano. Esto es sombra, tipo, símil de el trabajo ministerial. Yo también, cuando recién me convertí, fui llevado de la mano también, ¿no es cierto? Por alguien que me enseñó la palabra, por alguien que me guió en el Señor cuando yo recién me convertí a Él. Y todo cristiano debe tener una iglesia. Todo cristiano debe tener un pastor a quien rendir cuenta y también donde recibir consejo. Muy bien. Seguimos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aquí tengo, estamos avanzando, ¿ah? Estamos avanzando para Dios mediante terminar hoy. Muy bien. Dice la Biblia que entrando a Damasco estuvo 3 días sin ver, ¿no? Y no comió ni bebió. Fue tanta la impresión, hermano, de ver la luz, de escuchar la voz, de ver al Señor, que dice de que no comió. Dice, ¿no? Estuvo 3 días sin ver, no podía ver, dice, y no comió, ni tampoco tomó agua, ¿no? Por la impresión. Verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo. Yo quiero que notes, hermano, cómo siempre los que hacen la voluntad de Dios, a los que llama a Dios, son discípulos. Siempre, mi querido hermano, son discípulos. Nunca vas a encontrar en la Biblia y un hermanito que oía y el que a veces iba. No. Siempre era, y Dios llamó a un discípulo y mandó a un discípulo y los discípulos, y si permaneciese en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí, hermano, vemos a un discípulo. ¿Quién es un discípulo, hermano? Es alguien que obedece. ¿No? Es alguien que siempre está dispuesto. Amén. Cuenten conmigo. Ese es un discípulo. Que donde va su maestro, va él. Mira lo que dice. Había entonces en Damasco, mientras que lo metían a Pablo a Damasco, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Ananías, le dijo. Y él respondió. Nota, ¿cómo habla un discípulo? Él respondió. Yo trabajo, Señor. ¿Y quién no trabaja? No, pero esa es mi excusa para cuando me dicen, ¿no quieres apoyar la obra? ¿No quieres salir a evangelizar? ¿No quieres? No, yo trabajo. ¿Y quién no trabaja? ¿Quién no trabaja, hermano? No, yo estudio. Pero hermano, no porque estudias no vas a poder trabajar en la obra de Dios. No porque trabajas no vas a poder darte tu lugar para poder tener el privilegio de servir a Dios, hermano. No, esas son excusas, hermano. Un discípulo siempre dice, heme aquí. Aquí estoy, mis talentos, mi vida, mis años. Yo no quiero esperar a ser viejo para recién ahí querer servir a Dios. No, aquí estoy, Señor. Algo puedo hacer. Heme aquí, cuenten conmigo. Ese es un discípulo. Heme aquí. Señor, le dijo. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios, verso 11, dice la Biblia, y el Señor le dijo, ¿no? A Ananías. Le dijo el Señor, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. Este Judas no era el Iscariote, sino era uno que se llamaba Judas, ¿no? Y a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. A Saulo lo habían llevado a la casa de alguien llamado Judas. Y le dijo el Señor a Ananías, le dijo al discípulo Ananías, le dijo, anda a la casa de uno llamado Judas, porque ahí está Saulo, ¿no? Búscalo, es uno llamado Saulo de Tarso, he aquí que él está orando, Padre Santo. Tercera característica. La primera característica es
Todo aquel que realmente se convierte va a sentir la necesidad de conocer más de Dios. Cuando Pablo dijo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Segunda característica, ¿qué quieres que yo haga? Obediencia. Tercera, apenas convertido Saulo, donde lo llevaron, hermano, a la casa de ese hombre llamado Judas, dice la Biblia que Saulo estaba orando. Aleluya, gloria a Dios. Saulo estaba orando, mi querido hermano. Qué tremendo, qué impresionante. Yo quiero preguntarle a todos mis hermanos, aquí los veo conectados, ¿no? Aquí están mis hermanos, por ejemplo, aquí los veo conectados. Quiero preguntarles, ¿estamos orando? ¿Estamos orando, mis queridos hermanos? ¿Has orado el día de hoy? Y si no has orado el día de hoy, luego después de esta enseñanza, ¿vas a darte tu tiempo para orar? Porque a veces tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para estar con el celular, tenemos tiempo para estar en la computadora, tenemos tiempo para salir a trabajar, tenemos tiempo para salir a estudiar, tenemos tiempo para whatsappear con los amigos, con los hermanos, pero luego decimos, ay, no tengo tiempo para orar. Siempre hay tiempo. Cuando alguien realmente quiere algo, saca tiempo de donde sea. Hermano, por favor, no descuides tu tiempo de oración. Es imposible que un mundano ore. Es imposible que alguien que no se haya convertido a Dios ore. Solamente alguien que Dios lo ha tocado, solamente alguien que ha nacido de nuevo puede sentir esa necesidad de orar diariamente, de hablar con Dios, de comunicarse con Dios. Hermano, escúchame bien. A veces la religión ha presentado la oración como un mandato, como una regla, como una obligación. Escúchame bien, la oración es más que un mandamiento. La oración es un privilegio. Un privilegio. Es como tener el número de celular de Dios. Es como tener, hermano, el WhatsApp de Dios y poder hablar con Él. Poder, amado hermano, pedirle de repente por aquel familiar o por aquella enfermedad. Hermano, la oración, más que un mandamiento, escúchame bien, por favor, lo que hoy te digo, recibe esta palabra. La oración, más que un mandamiento, es un privilegio. Es tu privilegio como hijo de Dios. Y solamente los que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad, la necesidad de hablar con Dios. Por eso yo hoy quiero animarte. Si el día de hoy todavía no has orado, no descuides tu tiempo de oración. No descuides tu tiempo de oración. Ora, mi querido hermano. El tiempo que puedas orar, pero ora. Habla con tu Padre. Habla con Dios para que de esa manera puedas estar en comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios. Cuando quieran hablar, me dice el Señor, entra a tu cuarto y cerrada la puerta. ¿No es cierto? Tú y tu Padre, sin que nadie te vea, ora al Señor. Y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te ve, que lo has buscado en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, el problema de muchos cristianos es de que pedimos cosas públicas. Señor, dame un trabajo. Señor, dame un idóneo. Señor, dame una lavadora. Señor, pedimos cosas públicas. ¿No es cierto? Pero no oramos en lo secreto. Y el Señor dice, pídeme en lo secreto, búscame en lo secreto y lo verás luego en público. Por ello, mi querido hermano, yo quiero animarte con todo mi corazón. Levántate en oración, levántate con tu familia a orar, levántate a orar en matrimonio, levántate a orar en familia. Aquí en mi casa, hermano, oramos todos, oramos en familia. La pastora, Reinita, Perlita, Papita y yo. Todos acá estamos orando. ¿Por qué? Y oramos como familia pastoral, oramos por la iglesia, por los líderes, por el pueblo. Oramos para que sea Dios siempre bendiciendo y fortaleciendo. Levántate en oración, sé un guerrero de oración, sé un intercesor en oración. No descuides tu tiempo de oración. Amén, mi querido hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces la oración es también una característica, ¿no? Una característica, digamos, de alguien que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? ¿No? Es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. Muy bien, todo aquel que realmente es un creyente va a sentir la necesidad de orar. Esa es la tercera característica del apóstol Pablo. Sigamos, por favor, hermanos, sigamos. Padre Santo, hoy queremos terminar,
para que la siguiente semana, la clase de discipulado, el día viernes, podamos hablar de tu padrastro Sansón. Así que déjame terminar. Amén. Muy bien. Verso 12, dice la Biblia. Y ha visto en visión, le sigue hablando Dios al discípulo Ananías, que lo quería mandar para que ore por Saulo, ¿no? Y dice ahí, le sigue diciendo Dios al discípulo Ananías, que dijo, heme aquí, Señor. Y le dice Dios, lo que pasa es de que le he dado una visión a Saulo, y Saulo ha visto en visión a un varón que se llama Ananías. Qué tremendo, hermano, recién convertido, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, atento por acá, mira cómo trabaja Dios, le dice, por ejemplo, le dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas a la casa de un hombre llamado Judas, porque en esa casa hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Quiero que vayas y que ores por él. Ahora tranquilo, yo ya le mandé una visión y él en visión ha visto que un hombre llamado Ananías está yendo para que le ore y él recobre la vista. O sea que Dios juntando destinos para hacer su voluntad. Y eso es cuando algo es su voluntad. Cuando algo es la voluntad de Dios, no hay montaña que obstaculice el poder de Dios. Cuando algo es de Dios, todo se mueve para que se cumpla el propósito de Dios. Cuando algo es de Dios, Dios habla. Cuando algo es de Dios, Dios toca los corazones. Cuando algo es de Dios, Dios mueve a las personas. Porque es de Dios, mi querido hermano. ¡Qué tremendo! Dios le habló a Ananías para que vaya y le habló a Pablo que va a venir a Ananías para orar por él. De tal manera que su propósito siempre se cumpla. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le respondió el discípulo Ananías al Señor? Dice, entonces Ananías le respondió, Señor, está bien, ¿tú quieres que yo vaya a orar? ¿Por quién? ¿Por quién dice Señor? Saulo de Tarso, ¿no? Ya. Pero yo he oído, Señor, de muchos, no de uno, no de dos, de muchos he oído acerca de este hombre, que ha hecho muchos males, ¿no? A tus santos en Jerusalén, y ha matado a muchos hombres, y a muchas mujeres se las lleva del pelo en caballo. Y he oído también que aún aquí, donde me estás mandando que yo vaya a orar por este hombre, aún aquí, él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que oran, a todos los que invocan tu nombre. En conclusión, él tiene poder para meter preso a los que oran y me estás mandando a orar por él. No sé, Señor, si te has dado cuenta de eso, le dijo Ananías, ¿no es cierto? Al Señor. Y es que por más que seamos discípulos, no dejamos de ser seres humanos. Por más que seamos discípulos, por más, hermano, que hayamos nacido de nuevo, por más que querramos cada día conocer más de Dios y aprendamos más de Dios, por más que obedezcamos a Dios, por más que estemos en oración, no dejamos de ser carne, no dejamos, hermano, a veces de equivocarnos. Y a veces, hermano, aquí encontramos este gran discípulo, amado hermano. Encontramos aquí a este gran discípulo diciéndole, Señor, ¿estás seguro? ¿Quieres que vaya? Porque mira que él mata gente. Y el Señor le responde diciendo, el Señor le dijo, hijo mío, anda nomás, tú anda, ¿no? Al final, si te matan, nos vamos a conversar aquí, ¿no es cierto? Tú anda nomás, porque instrumento escogido me es este varón, para llevar mi nombre en presencia de 3 tipos de personas. A diferencia de los apóstoles solamente llevaron la palabra a los israelitas, a los judíos, nada más. Pero Dios dijo, yo levantaré a este hombre como un instrumento escogido para llevar mi palabra a gentiles, todos aquellos que no son judíos, reyes, autoridades en el mundo y los hijos de Israel. Sea, qué tremendo, hermano. Y esta es la siguiente característica, hermano. Hemos visto 3 y esta es la 4, ¿no es cierto? La primera, ¿quién eres, Señor?
Y todo aquel que nace de nuevo va a sentir la necesidad de conocer más de Dios. La segunda característica, ¿qué quieres que yo haga? Obediencia. Tercera característica, se convirtió y se puso a orar. La oración, ¿no es cierto? La comunión con Dios, característica de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Cuarta característica, instrumento. En el caso de Pablo, en el caso particular de Pablo, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Ese es otro tema, instrumento escogido. Hay gente, hermano, escogida, que Dios mismo interviene, que Dios mismo levanta. Son escogidos. Pero en este caso, hermano, de nosotros, no tomamos la palabra escogido, porque no a todos el Señor se nos apareció de esta forma para escogernos y llevar su palabra. Simplemente creímos y nacimos de nuevo. Entonces, pero sí tomamos la primera palabra, instrumento. Porque no solamente Pablo fue un instrumento, sino también todo aquel que tiene la humildad en su corazón de decir, heme aquí, Dios te quiere levantar como un instrumento. Hermano, escúchame bien, por favor. Todo verdadero cristiano va a sentir también esa necesidad de ser un instrumento de Dios. Como Ananías, cuando el Señor le dijo, Ananías, ¿y qué dijo Ananías? Heme aquí, Señor. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Por quién quieres que ore? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es un nacido de nuevo. Eso es alguien, hermano, ¿no es cierto? Eso es alguien que realmente ha nacido de nuevo. Y esta cuarta característica nos enseña, en el caso de Pablo, que fue un instrumento escogido. En el caso nuestro, que todo aquel que nace de nuevo, ¿no es cierto? Va a anhelar ser un instrumento de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero yo no podría quedarme sentado en una silla sin hacer nada. Yo no sé tú, hermano, pero ese asunto de solamente congregar para mí no pasa nada, hermano. Yo necesito estar en acción. Yo necesito estar, hermano, en actividad para con Dios. No es un asunto de ganarme el cielo. No, porque hay gente que todo lo piensa mal. No, pero ¿por qué quieres hacer obras si la salvación es por gracia? Cállate, te estás aburriendo. Yo cuando hago algo lo hago por amor, no para ganarme el cielo. Yo ya me gané el cielo cuando creí en Cristo. Yo cuando hago algo es porque así como Pablo, yo también he nacido de nuevo y en mí nace ser un instrumento, ponerme a disposición de Dios, querer servir en la obra de Dios, predicar la palabra, enseñar la palabra. De repente, si no fuera pastor, entonces, hermano, de repente como líder, ayudando a mis pastores en mi iglesia, llevando una célula. De repente, si no puedo ser ni pastor ni líder, de repente siendo obrero, ayudando a un líder para poder dirigir un culto. De repente no puedo tampoco ser obrero, ¿no es cierto? Como tesorero de repente para motivar, para que como célula trabajemos, para que como iglesia salgamos adelante. De repente tampoco puedo ni como pastor, imaginemos que no sea pastor, tampoco líder, tampoco obrero, tesorero, no sé, por trabajo, por tiempo, lo que sea. De repente no puedo, pero tendría en mi, donde voy a trabajar, en mi maletín, tendría folletos de mi iglesia, compraría folletos en mi iglesia, los folletos que son de la gloria, donde está la dirección de la iglesia, los cultos de la iglesia, compraría folletos y estaría dando en el micro, a mi trabajo, donde vaya, estaría dando, predicando, llevando invitados, para sentir, hermano, que soy un instrumento de Dios, porque todo aquel que ha nacido de nuevo va a sentir esa necesidad de ser un instrumento de Dios. Mira, hermano, mira lo que el Señor dice de Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Hay algunos hermanos que piensan que la Biblia dice, pero no es así, que la Biblia dice. Y el Señor le dijo a Ananías, anda, porque mi hijo, que se va a convertir, lo voy a usar para que caliente mi silla, para que la silla de mi iglesia esté calientita cuando él se siente. Nadie va a calentar la silla como él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué calentura va a tener la silla! No, pues hermano, yo no quiero ser un calentabancas, yo no quiero ser un calientasillas. Yo, aún aquí en mi casa, hermano, ¿no es cierto? Yo le enseño a mis hijos, ya, ¿tú qué vas a hacer? Ya, entonces tú vas a poner las luces, tú vas a hacer esto, tú aprende esto, tú lo otro, tú barre antes de empezar. Ya, esto tiene que estar limpio, ¿no es cierto? Todos apoyando, todos trabajando, todos dando lo mejor. Esa es la manera, mi querido hermano, siendo instrumentos para con Dios. Así que yo hoy
Te desafío en el nombre de Jesús. Levántate a trabajar en la obra. Levántate a ponerte a disposición para Dios. Levántate, hermano, a apoyar la obra de Dios, porque la obra de Dios es la empresa de Dios. Levántate, hermano, a lo que Dios te ha dado, tus dones, tus capacidades. No necesitas un púlpito para hacer algo para Dios. No necesitas un cargo para trabajar en la obra de Dios. Levántate en el nombre de Jesús, porque si tú has nacido de nuevo, según la Biblia, instrumento de Dios eres. Palmas al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. 16, verso 16, hermanos. Seguimos. Dice la Biblia, Dios dijo de Pablo, ahora sí, de Pablo, Dios dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo. Dios realmente levantó a Pablo, pero así como Pablo mató cristianos, mató muchos cristianos, persiguió a la iglesia, fue terrible, así también Dios lo usó para que también sepa Pablo que es necesario a veces padecer, pero también ahora por el reino de Dios. Este domingo, como también estaremos algunos domingos, este domingo estaremos llevando en el templo la segunda parte de las tribulaciones y el cristiano. Yo te animo a aprender de este tema, ya que es necesario que a veces los cristianos, a veces entendamos que van a haber problemas, van a haber tribulaciones, pero hay que seguir adelante siempre porque estamos de la mano de Dios. Muy bien, 17, dice la Biblia, fue entonces Ananías, ¿no?, obedeciendo como un discípulo. Por eso, los discípulos obedecen. Los oyentes se conectan, ¿no? Ni siquiera dicen amén, no, ni siquiera dicen bendiciones mi pastor o saludan a su líder. No, se conectan a oír nada más. Oyen, les entra por aquí, les sale por aquí. Nada más, oír. Otros solamente creen. No, yo creo nomás, yo creo, sin compromiso, yo creo nada más. ¿No es cierto? Pero los discípulos no, los discípulos se comprometen. Los discípulos están a disposición. Los discípulos trabajan en la obra de Dios. Los discípulos, amado hermano, obedecen. Entonces aquí vemos al discípulo obedeciendo, ¿no? Dice aquí, fue entonces Ananías, fue sabiendo que era un asesino. Fue entonces Ananías y entró en la casa de Judas y encontrando a Saulo ahí, poniendo sobre él, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí, ¿no es cierto?, para que ore por ti, para que recibas la vista. ¿Y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Padre Santo. Quinta característica, ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, escúchame bien. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo sea lleno del Espíritu Santo. Solamente los que hemos nacido de nuevo podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que hemos nacido de nuevo, según la Biblia, hermanos, hacemos esto. Oramos. ¿No es cierto? Oramos, leemos la palabra, congregamos. Porque así como en el ámbito material, físico, ¿no es cierto? ¿Cuándo te llenas? Cuando comes un plato, luego sigues otro plato, luego te comes el plato del que está al lado, luego estás mirándole al otro que dejó un poquito, ¿no? Luego al final también tienes ahí entonces ahí te llenas, ¿no? De la misma forma también. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando ora, luego de eso lee la palabra, luego de eso hay culto, no deja de congregar, ¿no es cierto? Y de esa manera siempre está llenándose. Eso te hace estar lleno de Dios. Esa es la llenura, ¿no es cierto, amado hermano? Y cuando estás lleno, entonces puedes, hermano, ser de bendición para aquellos que de repente están débiles, para aquellos que están enfermos, para aquellos de que ya estuvieron llenos en un tiempo, pero hoy no lo están. No, siempre les he enseñado de que una jarra vacía no puede llenar vasos vacíos. Para que un líder sea de bendición, tiene que estar lleno. Para que un hermano, una hermana sea de bendición en una célula, en una iglesia, tiene que estar lleno. Porque una jarra vacía no puede llenar vasos vacíos. Cuando estás lleno de Dios, eres de bendición. Cuando estás lleno de Dios, sale palabra de Dios de tu boca. Estás lleno.
¿no es cierto? Puedes quedarte en una sola cosa y el tiempo pasa y siempre hay más que dar, más que dar. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. ¿No es cierto? El que está lleno de Dios se siente fuerte. Es como cuando tú estás lleno, hermano. ¿Qué te vas a sentir débil? Estás fuerte, ¿no es cierto? Porque estás lleno, ¿no? Pero alguien de que de repente solamente comió de repente un pedazo de col, nada más en el día, no está lleno. Comió solamente un pedazo de lechuga, ¿no? Y de repente le duele la cabeza, de repente se siente débil. ¿No es cierto? De la misma forma también, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas buscar la presencia de Dios, necesitas cada día, como alguien que ha nacido de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy quiero animarte en el nombre de Jesús, busca la llenura del Espíritu Santo, orando todos los días, leyendo la palabra de Dios todos los días, no dejando de congregar, recuérdalo, no dejes de congregar, ¿no es cierto? Alguien que se llame cristiano, pero hermano, se esfuerza para trabajar, se esfuerza para la plata, se esfuerza para el negocio, pero no se esfuerza, hermano, para congregar en una célula, hermano, sabiendo que la célula ni siquiera es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino jueves, sábado, nada más, ¿no es cierto? Entonces yo dudaría. Hay gente que dice, no, pero yo siempre digo que amo a Dios. Usted vaya afuera, la gente también afuera, también lo mismo, Diosito, oh sí, amén. ¿No es cierto? Entonces no es que uno hable, es la obediencia que uno tenga. Porque el Señor dijo, llegará el día donde muchos me dirán, Señor, oh Señor. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores. O sea, no son las palabras, son las obras lo que hablarán por nosotros. Entonces, mi querido hermano, alguien que de repente diga, no, yo soy cristiano, pero no tiene ese apartamiento, no tiene eso que se llama, que solamente lo tienen los cristianos, de darle a Dios el primer lugar, ¿no? El domingo, ya sea que vino la familia, ya sea que hubo una reunión familiar o lo que sea, hermano, pero el domingo yo tengo 3 cultos, mañana, tarde y noche, así que no hay excusa para dejar de congregar. Primero es Dios, Dios es primero, ¿no es cierto? Así como me esfuerzo para el trabajo, así como me esfuerzo para la plata, así como me esfuerzo, hermano, para la empresa, para la fábrica, cuánto más, hermano, para las cosas de Dios. Entonces, mi querido hermano, lleno del Espíritu Santo, no dejes de congregar, hermano. Cuando alguien no tiene célula, prácticamente está en el aire, pero cuando alguien tiene célula, lo que gana es a un líder que lo esté llamando. Hola, hermano, ¿cómo estás? No te vi el jueves. Hermanito, ¿vas a congregar? Hermano. Y qué lindo es cuando te ganas a alguien que te esté llamando, que te esté ayudando o en un problema te puede escuchar. Entonces, búscate una célula, ¿no es cierto? Para que también puedas congregar los domingos. Muy bien. Entonces, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Ya estamos terminando. Vamos terminando, hermano. Gracias a Dios que nos ha ayudado para terminar nos ha ayudado para terminar esta segunda parte, ¿no? De este mini estudio, características de un corazón convertido. Vamos a ver aquí, 6ª característica, ¿no es cierto? 6ª característica, no entiendo. 6ª característica, dice la palabra. Y al momento le cayeron, cuando Ananías oró por Saulo, por sanidad, porque no podía ver, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas a Saulo. Y Saulo recibió al instante la vista, ya pudo ver, ¿no? Y levantándose fue bautizado. Aleluya. Solamente alguien que ha nacido de nuevo siente la necesidad de ser bautizado. ¿Sabes, hermano? Déjame tomar un poquito de agua para luego hablar del agua del bautismo. Mira, hermano, escúchame. Yo conozco a gente que tiene 1 año, 2 años, 3 años, tiempo en las iglesias, y cada vez que hay bautismos, siempre tienen palabras como estas, ¿no? Ay, no sé, me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo obedecer la palabra? El problema ya es interno. Algo te está pasando. Sería bueno que te arrepientas, que vengas de corazón a Dios. ¿Cómo te va a dar miedo obedecer la palabra? Jesús se bautizó, Pablo se bautizó. Todo hijo de Dios es llamado a bautizarse. Hay otros que dicen,
He escuchado a otros que dicen, ay no, pero es que bautizarse ya es algo más serio, ¿no? ¿Qué me están queriendo decir cuando alguien dice es que bautizarse es algo más serio? O sea, de que prefieren vivir su vida así de liviana, ¿no es cierto? Así de, digamos, sin compromiso, ¿no? Y solamente cuando se bautizan ya estarían tomando en serio a Dios. ¿Eso quieren decir? No, pues hermano. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, no es que bautizarse ya es algo más serio, la pregunta para hacerle es, ¿qué? O sea que no estás tomando en serio a Dios ahorita. No, sí, pastor. No estás tomando en serio a Dios, porque estás diciendo, si me bautizo, eso es más serio. O sea de que ahora estás menos serio. No estás tomando en serio a Dios. Eres el típico, yo solamente voy a oír, sin compromiso. No, pues hermano, no. Quiero decirles a todos mis hermanos, ¿no es cierto?, que en enero estamos bautizando. No sabemos si hacerlo en el templo, creo que no. Va a ser en el tercer piso, ¿no?, de nuestra iglesia. En el tercer piso vamos a ver si logramos poner un toldito, y los hermanos subimos y ahí vamos a bautizar a los hermanos, bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como la Biblia manda. De repente algún hermano, de repente aquí, por ejemplo, acá estoy viendo los comentarios, aquí veo, por ejemplo, que mi hermana Beatriz Pretel me pone mi pastor, me pone, yo quiero bautizarme. Claro que sí, hijita, vamos a bautizarte en el nombre de Jesús, no solamente a ella, sino a todo aquel que ha creído de corazón y que quiere bautizarse, amado hermano, como manda la palabra de Dios, ¿no? Así que prepárense, hermanos, en enero. Y si alguien de repente aquí nos pregunta, no, pero ¿cuándo va a haber bautismo paseo? Hermano, así como van las cosas, yo creo que más fácil es que nos vuelvan a meter adentro, porque ya están hablando cada día, ya la prensa ya volvió a meter miedo y están hablando de la segunda ola, ¿no? Y en Europa ya están volviendo a meter a la gente, ¿no es cierto? Más fácil es que nos vuelvan a meter adentro a que salgamos a un bautismo paseo, ¿no? Así que, hermano, en el templo nomás, en el templo. Y luego, acá también nuestra hermanita Giselle Campos, también, yo quiero bautizarme, dice ella, con mucho gusto, hijita. Solamente vienen, ella por ejemplo es de Guarmey Ancash, pero se da un tiempo, viaja y un domingo viene al templo y ahí la bautizamos con mucho cariño, ¿no? Para después de el otro año estamos ya haciendo viajes para poder visitar a los hermanos de provincias que siempre se conectan. Vamos a estar visitándolos también en provincias, en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces prepárense para el bautismo, ¿y hermanos? Y vamos ya a ver, gloria a Dios, vamos a ver aquí otra característica, dice la palabra de Dios, verso 19, y Saulo, habiendo tomado alimento, ¿no? Habiendo tomado alimento, ya después de recobrar la vista y después de bautizarse, ¿no? Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Note. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos. No dice, y Saulo, viendo que ya tenía fuerzas, y viendo Saulo, no dice ahí, que ya podía ver, se fue a ver a su amiguis del alma en su barrio. No dice que Saulo cuando ya podía ver, se fue a ver, no dice eso. Sino Saulo dice, ahora convertido, yo quiero andar con cristianos. Ahora que yo me convertí, yo quiero tener amigos cristianos. Ahora que yo ya me convertí al Señor, ¿qué hago yo con mi amigo borracho, con mi amigo drogadicto, con mi amiga la fiestera, con mi amigo el lisuriento? No, más bien yo voy a fortalecerme para luego invitarlos a ellos a la iglesia. Pero yo ahorita necesito juntarme con discípulos. Y eso es lo que pasa también, hermano, con todo aquel que verdaderamente, hermano, todo aquel que verdaderamente, hermano, ha nacido de nuevo, va a sentir la necesidad de tener amigos cristianos. Hermano, mira, yo tenía amigos, ¿no? Tengo amigos todavía, los saludo, no hay ningún problema. Pero cuando yo me convertí al Señor, hermano, hice amigos en la iglesia. Y mis amigos cristianos, hermano,
se convirtieron en mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque con ellos yo hablaba mi lenguaje. Hablábamos de la Biblia, hablábamos de la iglesia, nuestras bromas eran sanas, hablábamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces yo ya no podía volver a mis amigos antiguos, ¿no es cierto? Para hablar de mundanalidades, para hablar de pecados, para hablar de sexo, para hablar de cosas que antes hablábamos. No, yo a lo mucho a mis antiguos amigos podía invitarlos a la iglesia. Pero cuando nací de nuevo, hermano, yo quería tener amigos cristianos. Y aquí veo a Saulo de la misma forma. Apenas se levantó, hermano, y estuvo bien. Dice que buscó por algunos días estar con los discípulos. ¡Qué tremendo! Hoy te animo, busca amigos cristianos. Si tú realmente has nacido de nuevo, si tú realmente eres cristiano, ya sacúdete ya de amigos inconversos que te jalan a la fiesta, que te jalan, hermano, a la lisura, que te jalan, hermano, a lo malo. Ten tus compañeros de trabajo, ten tus amigos del barrio para saludarlos, invitarlos, pero necesitas, hermano, ser sabio y caminar con gente que te edifique. Por eso la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que sigue andando con necios, esa necedad lo jalará. ¿No es cierto? Es por eso que más adelante también dice la palabra, vamos a verlo por aquí. Verso 26, mira, cuando llegó a Jerusalén, dice, Saulo trataba de juntarse con los discípulos. Note esa palabra, trataba, ¿no? No cometas el error de, ay, yo soy nuevo, yo voy a la iglesia, no hablo con nadie, me quedo ahí sentado, acaba el culto y me voy. No, trata de conocer personas, no seas tímido. Cuando vayas a la iglesia, cuando vayas a la célula, si eres joven, jovencita, saluda. Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanita, busca amigos. Trata de juntarte con los discípulos. Si eres de repente también adulto, ¿no es cierto? Busca hombres como tú. Eres adulta, una señora, busca tener amigas en la iglesia como tú, ¿no? De tal manera que no tengas, para hablar con alguien, no tengas que acudir a tus amigos mundanos, no tengas que acudir a tus amigos que no hablan tu lenguaje y vas a tener que hacerte a ellos para sentirte cómodo o cómoda. No, ten amigos, ¿no es cierto? Cristianos, para que hablen la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, Saulo se convirtió y buscó amigos cristianos. Entonces tú también te has convertido al Señor, busca amigos cristianos. Otra característica, ya no sé cuántas vamos, 7 creo, ¿no? Esta es la 7ª me parece. Ya, dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo. Mira hermano, Saulo se convirtió y al momento, ese mismo día, comenzó a predicar de Cristo. Usted dirá, ¿pero qué va a predicar si era nuevo? Ya, predicaba la experiencia que tuvo. ¿No es cierto? Una luz me llegó, yo oí su voz, ven a Cristo. De repente tú eres nuevo. Tú dirás, pastor, yo todavía no predico porque soy nuevo. Predica tu experiencia. Estoy yendo a la iglesia, te invito a la iglesia. Mira, te invito a escuchar aquí los días miércoles, consulta pastoral. Y los días viernes, discipulado por internet. Yo te invito. Vamos, te invito a la iglesia, te invito. Entonces, lo poco que sabes, háblalo. Pero mira, alguien que realmente se ha convertido, apenas se convierte, comienza a predicar a Cristo. Solamente un árbol seco no da fruto. Solamente un creyente seco, una creyente seco deja de predicar la palabra de Dios. Y va al mercado sin invitar a nadie. Y va a trabajar sin predicar la palabra. Camina por la calle sin invitar a nadie. Nunca trae un invitado a la iglesia. Nunca lleva un invitado a la célula. Solamente un árbol seco no da fruto. Da fruto en el nombre de Jesús. Da fruto. Predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Y para terminar, mis queridos hermanos, aleluya. Para terminar, ahí está mi hermana Luz Barreto de Arequipa, acá la veo que está ahí en los comentarios, que pone gloria a Dios, amén. En breve prepárense porque voy a saludar a todos los hermanos de los países y también de las provincias. Voy a saludarles en breve, ¿ya? Y también a las zonas. Muy bien, dice la Biblia, pero Saulo se esforzaba mucho más. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Qué impresionante, mi querido hermano, el esfuerzo que tenía mi querido hermano,
que tenía Saulo, dice la Biblia que era grande. Qué lindo es ver cuando alguien nace de nuevo, ¿no es cierto? Qué lindo es ver cuando alguien nace de nuevo y comienza a esforzarse. Cuidado con aquella gente, y vamos terminando con esto, por favor. Cuidado con aquella gente que te habla a veces locuras que no están en la palabra. Y te dicen, por ejemplo, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué das? ¿Por qué congregas tanto? ¿Por qué de repente vas a un ayuno? ¿Por qué de repente obedeces? ¿No? Si la salvación es por gracia. No, tú no eres salvo por lo que haces, ¿no? ¿Y quién no sabe eso, hermano? ¿Quién no sabe de que somos salvos por la gracia de Dios? ¿Quién no sabe eso? Pero ellos usan esa verdad para enseñar una mentira, para decir, entonces como somos salvos por lo que Él hizo, no hagas nada. Eso es mentira, hermano. ¿Por qué? Porque los que hacemos algo para Dios, no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos y porque amamos a Dios y porque queremos agradar a Dios, como dice la palabra de Dios aquí. Y Saulo, dice la palabra de Dios, se esforzaba cada día más. Y si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, tú eres alguien que te vas a esforzar en congregar. Yo sé que a veces el tiempo, vienes cansado, cansada. A veces, hermano, hay problemas en la casa. Yo sé todo lo que tú quieras, pero tú te esfuerzas para trabajar. Entonces no me digas que no se puede. No me digas que no se puede. Yo no te digo a ti, esfuérzate para venir a la casa del pastor. No, yo te digo a ti, esforcémonos para Dios, para ir al templo, para ir a escuchar la palabra de Dios. Así que, hermano, es para Dios que lo hacemos, no es para un hombre. Esfuérzate en congregar, esfuérzate en ir a tu célula, esfuérzate en participar. No esperes que alguien te hable, tú mismo saluda, haz amigos como lo hacía Pablo y trataba de juntarse con los discípulos, dice la Biblia. ¿No es cierto? Participa, no seas un oidor, no seas alguien que solamente oiga la palabra de Dios. Hermano, ya, sacúdete de esa pereza, sacúdete, hermano, de ese conformismo que Dios te va a demandar algún día cuando estés delante de Él. Imagínate, la iglesia es de Dios, ¿no es cierto? Y a mí me afecta ver gente que solamente oye y que no trabaja en la obra. Si a mí, que no soy Dios, me afecta, el día que estés delante de Dios te va a pedir cuentas, te va a demandar. ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no te comprometiste? ¿Por qué no hiciste más para mi obra? Así que yo quiero animarte, esfuérzate, esforcémonos y demos cada día lo mejor para el Señor.